Ya está ahí entonces la gráfica de ambas señales. Y lo que queremos es hacer la suma de ambas, f de n más g de n. Hay dos formas de hacer esta operación. Una es a través de las definiciones, encontrando la definición de la suma y después graficándola. Y la manera alternativa sería ir sumando instante a instante a lo largo del eje n los puntos de las gráficas de ambas señales e ir trazando aquí en el gráfico del resultado el valor de la suma. Hagamos las dos formas. Empecemos con la de la definición. Ojo, aquí ninguna forma es mejor que otra, las dos son equivalentes y en algunas situaciones alguna será más sencilla de obtener. Por eso es de que vamos a revisar las dos. Bien, para tener la definición de la suma de f de n más g de n, tenemos que partir claramente de las definiciones de ambas señales. Y lo primero es ver que estas definiciones son por intervalos. Querría decir que lo primero que tenemos que entender son qué intervalos son los que vamos a tener en nuestra definición de la suma. Para obtener estos intervalos, lo que tenemos que revisar son los intervalos de las señales individuales. Estos intervalos serán un traslape de los intervalos de las señales f y g. Cada vez que los intervalos de f y de g se traslapan de una cierta forma, eso nos da un intervalo. Cuando el traslape de estos intervalos cambia, eso nos da el siguiente intervalo y así sucesivamente. Para ver esto con mayor claridad, voy a auxiliarme de los gráficos. El primer intervalo en f de n, empezando de izquierda a derecha en el gráfico, es decir, desde menos infinito, se refiere a este, ¿no? En donde hablamos de que f de n vale 0, en otro caso, en este caso se refiere a que vale 0 hasta menos 4. Y g de n vale 1 para n menor que menos 1. Estos serían los dos primeros intervalos de ambas señales. Y vemos sus traslapes. Vemos que este primer intervalo de la señal f se traslapa con este primer intervalo de la señal g desde menos infinito hasta menos 4. Voy a ir poniendo aquí los traslapes. Y entonces este primer traslape nos indica nuestro primer intervalo, que sería entonces para n desde menos infinito hasta menos 4, o sea, para n menor o igual a menos 4. El siguiente intervalo para el cual está definido f es f de menos 3 a antes de 0, o sea, f de menos 3 a menos 1. Y el siguiente intervalo para el cual está definido g es g de menos 1 a 3. Revisemos el traslape. Yendo en orden desde menos infinito, nos habíamos quedado aquí en este menos 4. Vemos que después de este menos 4, este segundo intervalo de f de n, que lo marqué en verde, se traslapa parcialmente con el primer intervalo de g. Y después el traslape cambia hacia el segundo intervalo de g. Entonces, estos dos nuevos traslapes nos darían nuestros dos nuevos intervalos en la suma. Vamos a marcarlos. El primer traslape sería de menos 3 a menos 2. Y después el traslape cambia de menos 1 hasta menos 1 también. O sea, según el intervalo de abajo, comienza en menos 1 un nuevo intervalo, pero según el intervalo de f, termina justamente en menos 1
ese intervalo. Entonces aquí hay un traslape de solamente un valor. El traslape en azul es el que está aquí, de menos 3 a menor que menos 1. En la gráfica vemos que es de menos 3 y menos 2. Y el siguiente traslape estaría justo aquí, de menos n mayor o igual a menos 1 y menor que 0. Ojo, estas definiciones de los intervalos las estoy tomando así porque estoy tomando directamente los valores tal como aparecen en las definiciones de f y de g. Por ejemplo, este n mayor o igual que menos 3 viene de aquí y este n menor que menos 1 viene de aquí. Luego este mayor o igual que menos 1 viene de aquí y este n menor que 0 viene de aquí. Es decir, esto, pues según la gráfica estamos viendo que simplemente sería el intervalo, este sería igual al intervalo n igual a menos 1, pero la manera en cómo lo puse, les repito, que pareciera más compleja, simplemente es porque estoy tomando de manera directa lo que aparece en las definiciones de las funciones originales. Veamos el siguiente intervalo de f. F en el siguiente intervalo está definida de mayor o igual que 0 a menor que 5, o sea, en este intervalo. Y vemos que este intervalo se traslapa parcialmente con el intervalo que ya tenemos marcado en G, que viene de menos 1 a 3. Entonces marcamos ese traslape. El traslape vendría desde 0 hasta menor que 4, que corresponde a este intervalo que, repito, estoy tomando usando la nomenclatura que tenemos en las definiciones, o sea, n mayor que igual que 0 y n menor o igual que 3. El siguiente intervalo en la definición de G es para n mayor a 3 menor o igual que 6. Lo voy a marcar, mayor a 3 menor o igual que 6, el cual, de nuevo, se traslapa parcialmente con el intervalo que tenemos en f. Este intervalo termina en 4, parcialmente se traslapó hasta 3 con este intervalo de g, y ahora esta parte, el 4, se traslapa parcialmente con este nuevo intervalo de g, de 4 a 4 otra vez. Lo marco y lo pongo aquí. De nuevo, este n mayor que 3 y menor que 5 es porque estoy tomando este n mayor que 3 de esta definición y este n menor que 5 de esta otra definición, pero obviamente que esto equivale a n igual que 4. Terminamos con la definición de f, viendo que vale 0 en otro caso, y este otro caso también se corresponde con n mayor o igual que 5. Vemos que este intervalo se traslapa parcialmente con el intervalo que tenemos marcado en G entre 5 y menor o igual que 6, lo cual nos da nuestro siguiente intervalo en la suma. Y finalmente G está definida como 0 en otro caso, en este caso sería a partir de 7 hacia más infinito. Vemos que el último intervalo de f ya se había traslapado parcialmente con el intervalo de n entre 3 y 6 y ahora se va a traslapar parcialmente con el último intervalo que sería a partir de 7. Este último traslape lo estamos indicando aquí, repito, con la notación que extraemos
de la definición. En este caso no está de manera explícita puesto así, pero como el intervalo anterior terminaba en menor o igual a 6, el siguiente empezaría en n mayor que 6 o en n mayor o igual que 7. Bien, digamos que la parte más compleja de la definición de la señal suma f de n más g de n ya la hicimos. Y corresponde, repito, a la determinación de los intervalos que se obtienen, los intervalos de la definición de la suma, como los distintos traslapes entre los intervalos de las señales que se están sumando. Una vez que ya obtuvimos los intervalos, pues simplemente completamos la definición de la suma poniendo la expresión que corresponde a cada intervalo. Vemos que en el primer intervalo n menor o igual que menos 4, lo que se está sumando es la definición de f de n y de g de n correspondientes a su primer intervalo. En el caso de f de n, su primer intervalo está definida en 0 y en el caso de g de n, su primer intervalo está definida como 1. Entonces la suma sería 0 más 1, 1. En el siguiente intervalo, que va de menos 3 a menor que menos 1, o sea de menos 3 a menos 2, lo que estamos sumando es la definición de f de n, esta, 2, más la definición de g de n como 1. Entonces, en este intervalo de menos 3 a menos 2, estamos sumando 2 más 1, que nos da un 3. En el siguiente intervalo, que simplemente corresponde a n igual a menos 1, estamos sumando la definición de f de n, que vale 2, con la definición del nuevo intervalo en g de n, que ya vale menos 1. Entonces aquí la suma sería 2 menos 1, 1. En el siguiente intervalo de 0 a 3, la señal f de n está definida como menos 2 y la señal g está definida como menos 1. Entonces la suma sería menos 2 más menos 1, menos 3. En el siguiente intervalo, que es básicamente n igual a 4, f de n está definida como menos 2 y g de n como 3. La suma entonces es menos 2 más 3, 1. En el siguiente intervalo, que va entre 5 y 6, la definición de f de n corresponde a ceros y la definición de g de n corresponde a 3. 0 más 3, 3. Y por último, en el intervalo final, la definición de f de n sigue siendo ceros y la definición de g también es ceros. Por lo tanto, ahí la suma es 0. La gráfica simplemente la hacemos representando en el gráfico cada uno de estos intervalos. Empezando por el intervalo n menor o igual que menos 4, en donde la señal está definida como 1. Recordemos que para indicar que este valor que estoy poniendo de 1 comienza desde menos infinito, usamos puntos suspensivos. El siguiente intervalo de la suma nos dice que la suma vale 3 para n mayor o igual que menos 3, menor que menos 1. El siguiente intervalo nos dice que la suma vale 1 para n igual a menos 1. El siguiente intervalo nos dice que la suma vale menos 3 para n entre 0 y 3. El siguiente intervalo nos dice que la suma vale 1 para n igual a 4. El siguiente intervalo nos dice que la suma vale 3 para n entre 5 y 6. Y finalmente, el último intervalo nos dice que la señal vale 0 para n mayor a 6. Bien, y con esto terminamos nuestra suma, teniendo la definición y el gráfico de la misma.